El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteciendo un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe de la mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? Alguien que, de los jóvenes que están aquí, si recuerdan. Ana, ¿cierto? Ana. ¿Qué pasaba con Ana hablando de su vida emocional, sentimental, de su vida de matrimonio? ¿Cuál problema tenía Ana? Que era estéril. Vamos a partir de ese punto, ¿cierto? Era estéril. Y la Biblia registra que un día Ana llegó al templo a orarse. Y que Ana, clamando a Dios porque no podía darle hijos al Cana, su marido, clamó a Dios con desespero, dice la palabra, con angustia, y Dios le concedió un hijo, luego le dio más. Ella no solamente tuvo un hijo, tuvo otro después, pero hubo un hijo que marca la historia de lo que vamos a hablar y que tiene que ver con ustedes como generación de Samuel. ¿Cómo se llamó ese hijo? Samuel. ¿Quién fue Samuel en medio del pueblo? A ver, alguien que recuerde. ¿Quién fue Samuel? Profeta, ¿cierto? Fue el último juez de Israel. Y Samuel fue alguien que empezó a cambiar el rumbo o a direccionar a un pueblo que estaba perdido, que se estaba yendo del propósito. Ustedes han sido llamados para conocer su propósito en Dios, pero también para llamar a una generación de jóvenes que están perdidos en su propósito. Porque muchos jóvenes que no están aquí están llamados a ser parte de esta generación de Samuel. Amén. Vamos a hablar de un principio, de uno de los 15 puntos que el Señor me regaló hoy para ustedes. Y el primero es este. La generación de Samuel es una generación que nace en el Espíritu. Samuel nació sobrenaturalmente. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque su mamá era estéril. No importa el proceso que haya vivido, no importa cómo usted hasta este día ha vivido, porque de pronto no ha sido de la mejor manera, pero lo importante que usted como joven debe entender es que usted ha nacido en el Espíritu. ¿Cuántos son nueva criatura? Amén. El que no ha hecho la oración de fe y no ha aceptado a Cristo la va a hacer ahorita para que se convierta en una nueva. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? O sea, dentro de usted y dentro de este servidor hay una nueva creación. Diga conmigo, ese es un Samuel. O sea, cuando hablo de Samuel es que hay un propósito muy importante para nosotros. Y lo primero que el Señor nos revela hoy es que esta es una generación que nace por el Espíritu. Usted tiene que entender que su pasado es su pasado, por doloroso que sea. Y usted tiene que empezar a conocer su presente y a proyectarse ¿en qué? En su futuro. Mire ese adorador, salmista, profeta. ¿Ah? ¿Cierto? ¿No lo creen? Amén. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Pero vamos a hablar de la generación de Samuel. Lo segundo que noté es que Samuel representa una generación con propósito en Dios. Ninguno de los que están aquí están sin propósito. Mire el don que tiene el hermano Juan José. Sí. Aquí hay tantos Juanes que me toca ir. Juan David, ¿no? Juan José. Juan Diego. ¿Y qué otro Juan hay? Juana, Giovanni.
¿Sí? Pero el varón tiene un talento para ministrar, tiene una gracia, ¿cierto? Yo no sé dónde has aprendido tantas cosas. Las pocas veces que he venido, siempre tiene algo que hacer para los jóvenes. Eso es un talento. Cada uno aquí está con un propósito. Ninguno está perdido en el propósito. Todos están en un lugar para cumplir un propósito. Y aparte de eso, Dios nos llamó a manifestarlo a Él afuera. Entonces vuelvo y digo que somos una generación con propósito en Dios. Y usted se tiene que preguntar desde hoy cuál es el propósito por el cual usted viene los viernes, por el cual usted hace parte de la generación Samuel. Pregúntese. Yo cuando era joven, o sea, eso hace como 2 días nada más, ¿no? Yo veía la manifestación del Señor en la ciudad de Cúcuta. Estoy hablando hace como 2 días. Y yo decía, en medio de la juventud que estaba al lado mío, yo tengo que tener un propósito. No sabía que Dios tenía profetas en la tierra o llamamientos proféticos, pero me enamoré de los dones, me enamoré del ministerio, me enamoré de la obra que Dios hacía en medio de la iglesia cuando traía predicadores. Y yo me crié, por así decirlo, como Samuel en la casa del Señor, o sea, viendo al Señor manifestándose. Y eso despertó en mí una necesidad y un deseo de saber quién era en el Señor. Muchos jóvenes, yo estoy hablando de hace 2 días, que ya no son jóvenes, que estaban conmigo, unos están en el mundo. Usted puede tener un propósito, bueno, usted no lo quiero atar a eso. Una persona puede tener un propósito, un joven, y terminar en el mundo. Y hay parte de esos jóvenes que hace unos años estuvieron conmigo que están en el mundo. Otros siguen sin entender el plan de Dios, pero yo creo que cada uno de ustedes debe desde hoy decir, yo soy una generación que tiene propósito. Y como generación Samuel, somos una generación de poder. Ay, nadie dijo amén, me toca decir a mí amén. Amén. O sea, usted y yo somos una generación con Poder. amén, con propósito. Vamos a mirar un tercer punto que estuve analizando. Los hijos de esta generación de Samuel, escuchen, son los hijos de la gracia. ¿Los hijos de qué? De la gracia. ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo de gracia? Amén. Ninguno de ustedes se tiene que ganar el favor de Dios. Tenemos que luchar por vivir en el propósito de Dios, ¿cierto? Pero usted y yo no tenemos que luchar para ganar el favor de Dios. Yo le voy a colocar un ejemplo. Primero pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cierto? Yo tengo una hija, ¿sí? Yo digo que es con la que más me amaño y con la que más comparto, porque no hay otra. Pero cuando hablo de mi hija, estoy diciendo, ella como hija no necesita hacer nada para que yo le dé algo que es necesario y que ella requiere, pudiéndolo hacer, ¿cierto? O sea, ahí es donde me refiero que usted no necesita hacer mucho para ganarse el favor de Dios. Usted necesita saber quién es, porque el saber quién es te hace sentar en la silla del propósito y de la provisión. Yo decía hace unos años en un país, en Brasil, en el 2012, y esto le causó risa a muchos ministros y el pastor que nos precedía, donde llegábamos, hablaba de esta cosa. Y era de que yo no llegaba mi hija no llegaba a mi casa y me rendía culto para algo que ella necesitaba. Por decir algo, yo decía, mi hija no viene a mi casa y me dice, reverendo padre, excelentísimo padre, ¿será que por la gracia y el favor me permite abrir la nevera para sacar jugo? ¿Usted hace eso en la casa? A veces ni le dicen a uno nada y se comen hasta lo que es de uno. Ah, yo me comí eso, papá, y uno como quiere lo sigue. Me figuró. Ese es el Padre que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que el Señor hablaba a través del hermano y es cierto. Los jóvenes batallan mucho con la identidad. Batallan mucho con si merecen o no merecen. Todos los que están aquí merecemos. No por nuestros méritos, por lo que Cristo hizo. Amén. Usted no tiene que mirar su pasado, ni a veces por falta de entender los padres o los abuelos, dicen sobre nosotros cosas que nos dañan la identidad. Pero usted no debe permitir eso, usted tiene que tener su propia identidad, usted tiene que saber que usted es una generación con propósito. Usted tiene que saber que ya el favor de Dios está sobre su vida. El Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Padre, tiene los ojos puestos en esta generación, en ustedes.
y quieren que ustedes entiendan, escuche, que son los hijos de la gracia. ¿Cuál fue el vientre donde fue engendrado Samuel? ¿Cómo se llamaba? Ana. ¿Usted sabe qué significa Ana? Muy bien, ahí gracias. Ana significa gracia. Mire que todo en la Biblia tiene un porqué, ¿cierto? Ana, ¿qué significa? Gracias. Y nosotros hemos sido salvos por, Gracias. y por gracia todo lo tenemos. Gracia es un favor no merecido. Y Ana se llama gracia. ¿Y usted sabe qué significa Samuel? Yo sé que aquí va a levantar Dios una generación poderosa, predicadores tremendos, y usted va a ser una persona estudiosa y va a analizar todo, y Dios le va a revelar cosas mayores que las que nos está revelando a nosotros. Amén. Escuche, todo en la Biblia tiene un significado. Samuel significa Dios oye, Dios oye, Dios. Dios escucha, Dios. Y nosotros por gracia, ¿Dios qué? Nos, Escucha. diga conmigo, cada vez Cada que yo hablo con mi papá, yo hablo con Él mi me papá, escucha. Él me escucha. Y diga, siempre Él me estará escuchando. Siempre me estará escuchando. A veces creemos que como somos jóvenes, Dios no nos da ninguna importancia y no nos escucha. Pero el Señor siempre nos escucha, dígalo. ¿Entiende eso? Son cosas que necesitamos entender. No pierda la atención a lo que estamos hablando. ¿Qué significa Ana? Gracias. Gracias. ¿Qué significa Samuel? Dios escucha. Dios escucha. ¿Cuántos son Samueles aquí? Amén. O sea que por gracia Dios nos... Escucha. ¿No le parece maravilloso? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Algo más, vamos para el la cuarta verdad, digámoslo así. La generación Samuel son una generación que camina bajo revelación. Diga conmigo revelación. Revelación. ¿Sabe qué es revelación? Que usted va a empezar a entender, y desde ya lo está haciendo por el Espíritu, cosas que otros no van a entender. Revelación es lo oculto de Dios. ¿Cuántos quieren tener esos secretos de Dios? Amén. Conocer ese corazón de Dios. Amén. Saber de las cosas espirituales de Dios. Ustedes son una generación llamada a vivir en el secreto, a conocer el secreto, a manifestar el secreto de Dios. Diga conmigo, Dios es más real Dios es más real que este hermanito. Diga, que este hermano. mírelo, que está a mi derecha, que está tan lindo. Diga, Dios es más real que él. Mírelo, diga. Dios es más real que este predicador. Y usted y yo debemos creerlo. Quinta verdad. La generación de Samuel son una generación, escúcheme, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Son una generación llamada a restaurar el altar. La palabra que leíamos en 1 Samuel 3, del 1 al 4, dice que la lámpara se estaba extinguiendo, que Samuel estaba cerca al sacerdote Elí, que era su padre en ese momento, o su tutor espiritual. Dice que la lámpara se estaba apagando, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra. Diga conmigo, escaseaba la palabra. Diga conmigo, había poca revelación. Había poca revelación. Y las visiones eran escasas. Pero si usted va al libro de Joel, usted va a encontrar una profecía que le pertenece a usted. Los jóvenes Tendrán visión. verán, diga conmigo, es mi tiempo para ver visiones. Es mi tiempo para Visiones de Dios. visiones de Dios. Y él dice dice esa profecía que sobre los siervos y las siervas derramaría Su gracia. su gracia, su poder, su espíritu, y profetizarían, darían profecía. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Amén. El modelo de la generación Samuel es un modelo profético. Usted y yo, hablando de Samuel, somos profetas por la palabra, no como ministerio, sino todos somos profetas por la... Palabra. Y el don profético es un don que está operando y operará mucho en los jóvenes en este tiempo. Si entienden la posición. ¿Qué es el don profético? Que usted le puede dar una palabra a alguien de parte de Dios. Decirle, mire, el Señor te dice esto y esto. Sal de ahí donde estás porque Dios te llama a este propósito. Desde niño Dios te llamó, usted caminaba con la abuela y la abuela lo llevaba a la iglesia, pero usted tuvo esto y la persona va a llorar, se va a asustar y va a decir, ¿usted cómo sabe? Usted es como brujo. A mí me han dicho, usted es como brujo. Yo le digo, no, yo no soy brujo, yo soy un profeta de Dios. ¿Sí entiende lo que le está diciendo el Señor, joven? La generación de este tiempo, la generación
de Samuel son restauradores de altares. ¿Y a qué se refiere el Señor? Son gente que restaura vidas que están destruidas. Restaurar altares es sanar corazones. Usted se tiene que convertir, joven, en un restaurador de altares. Donde usted llegue, el joven que usted conozca va a querer ser como usted y su corazón va a ser sanado. ¿Entiendes? Amén. Qué responsabilidad, pero qué bendición, ¿cierto? La generación Samuel es una generación sensible al Espíritu Santo. ¿Sensible a qué? Al Espíritu Santo. Queremos ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Eso le pertenece a esta generación. ¿Qué es sensible al Espíritu Santo? Que usted lo siente, que usted lo percibe, que usted sabe qué es lo que Él quiere que haga, que usted lo oye, porque Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Dios habla. Dios habla. Y desde esta hora profetizo que usted va a empezar a escuchar como no había escuchado nunca hasta ahora a Dios. Amén. Declaro que los oídos espirituales de esta generación, llamada la generación Samuel, se despiertan a oír la voz de Dios. La palabra dice que Samuel ministraba en la presencia de Elí, el sacerdote, pero como Elí se había desviado del propósito, un día Dios llama a Samuel. ¿Cómo es que es su nombre, mi hermana? Laura. Cuando Dios le diga, ¡Laura! Y se para Laura, en medio de la noche. Mamá, ¿para qué me llama? Yo no la estoy llamando. Y Laura. Y otra vez, ¡Laura! Y otra vez. Entonces ya no funde la mamá. Oiga, pero Juan, ¿qué le pasa? Déjeme dormir. ¿Cómo así? ¿Usted chifló, qué? Y vuelve Laura otra vez. Y vuelve donde David. Como David, un hombre de Dios, le dice, es Dios quien la está llamando. Eso le pasó a Samuel. La próxima vez que lo vuelva a llamar y le diga a Laura, usted dígale, heme aquí, Señor. ¿Amén? ¿Van a decir heme aquí? Amén. Eso le pertenece a usted. ¿No le parece maravilloso? ¿Cuántos quieren oír a Dios? Amén. Yo no sé desde esta noche a quién Dios le va a hablar. Pero ya sabe que no es su hermano ni es su mamá, es el Señor. Dice que ministraba en la presencia de Elí, pero cuando vino el Espíritu Santo y Samuel entendió que era Dios, ya Samuel empezó a ministrar, no solo en la presencia de Elí, sino en la misma presencia de Dios. Porque aunque Samuel, escuche, dormía cerca del arca, diga conmigo el arca, y el arca habla de la presencia, Samuel siempre estuvo en la presencia de Dios. Escuche, desde que usted nació, no se me distraiga, desde que usted abrió los ojos y dio su primer lloro, algunos le tuvieron que golpear para que llorara, ¿sí? Y empezó a crecer, usted desde ese momento ya estaba es más, desde el vientre usted estaba en la presencia de Dios. Porque ninguno de los que están aquí están sin propósito, o sea, ya Dios nos había apartado. Amén. Amén. Pero llegó un momento en que Samuel estaba y dormía en la presencia, porque el arca representa la presencia, pero Samuel no entendía la voz, ni conocía la presencia real de Dios. Cuando Dios empieza a tratar con Samuel y Samuel entiende que Dios le habla, entonces Samuel empezó a recibir directrices, empezó a moverse, diga conmigo, en lo sobrenatural. Porque Dios cada vez que habla desde un nivel sobrenatural. No se asuste cuando Dios le diga una palabra para Laura, o le diga a Laura, vaya dígale a José que se alinee, a Juan que se alinee, porque está como... ¿Y usted quién le dijo? No, me lo acabó de decir el Señor, mi hijito, arregle, porque ya no ora como oraba antes, ¿no? Dios me mandó. ¿No le parece tremendo? Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿En qué punto vamos? En el sexto, ¿cierto? Punto séptimo. Son una respuesta para esta generación. Usted tiene la respuesta para los jóvenes y aún para gente adulta, porque usted tiene el espíritu reformador. Porque el espíritu de Samuel es un espíritu ¿qué? Diga conmigo, reformador. ¿Qué es un espíritu reformador? Que donde usted llega empieza a generar cambios. Que usted empieza a hablarle a la abuela y la abuela empieza a cambiar. Que usted le empieza a hablar a su abuelo y su abuelo empieza a querer de Dios, aunque antes no quería de Dios. Que usted empieza a manifestar el cambio donde llega. Son una respuesta para esta generación. ¿Sabe qué los veo yo haciendo a ustedes? Si les hablo en el espíritu, ministrando a la gente envuelta en drogas, ministrándole a muchachas perdidas hasta en el satanismo, pero en esa esencia y en esa presencia de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo.
Cuando usted se envuelve en lo sobrenatural, cuando Dios la envuelva en lo sobrenatural, cuando usted empiece a oír a Dios, usted se va a convertir en una respuesta. ¿No le parece bueno? ¿No le parece poderoso? Amén. Que su papá le haga una pregunta, mire, yo no sé cómo arreglar este asunto. Yo le digo, yo sí sé. ¿Y usted cómo sabe? No, Dios ya me dijo que le diera la respuesta, papá. Haga esto y haga esto. Eso como un ejemplo. Eso es lo que el Espíritu quiere de ustedes. Eso es lo que significa ser una generación Samuel. Generación Samuel no es venir acá y hacer un juego, pasarla rico, eso está bien. Escuchar al predicador ungido, al hermano Iván, la hermana Joana, Dios habla, pero después, ¿qué? Necesitamos empezar a manifestar el fruto de lo que somos. Mire, los títulos valen, pero representan algo, ¿cierto? Hace años Dios me dio una visión que se llama visión mundial. Eso no es cualquier cosa. Alguien me dijo, hermano, eso no es, visión mundial es el mundo. Y atmósfera de milagros, así se llama. Digo, usted tiene un problema con ese nombre, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos un problema con el nombre Generación Samuel, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque eso coloca un peso de responsabilidad y también un peso de identidad. Entonces, ¿usted por qué viene los viernes a entrenarse aquí? No es que yo soy Generación Samuel. Generación Samuel es que yo soy un hombre, un joven con propósito, una jovencita con propósito, es que yo oigo a Dios, es que yo ministro de parte de Dios, es que yo soy una respuesta. Diga conmigo, yo soy una respuesta para mi familia, para esta generación. Diga, para esta nación. Dese un aplauso a usted mismo. Déselo. ¿Vamos en el número qué? Bueno, yo no sé, unos van en el 7, yo en el 8, era que me salté. Son una generación restauradores de la palabra. ¿Qué era lo que escaseaba? La palabra. O sea, hacía falta palabra. Ustedes son restauradores de la palabra. ¿Qué es un restaurador de la palabra? ¿Alguna vez usted ha visto cómo se restaura una casa? ¿Alguna vez usted ha restaurado algo? Un pocillo que se le quebró. Piense a ver, algunos le dieron risa. ¿Cuántos? Ayer. La casa de muñecas, La casa de muñecas de Sara. ¿cierto? Son restauradores, pero de la palabra. ¿Qué es un restaurador de la palabra? Que lleva un mensaje para direccionar a alguien o decirle a alguien, mire, no es así, es así. ¿Cuántos saben que hay muchas doctrinas erradas afuera? Amén. ¿Cuántos saben que hay sectas? Sí. ¿Cuántos saben que hay gente que habla de Dios y dice que cree en Dios y que le reza a Dios, pero Dios no está ahí? ¿Cuántos lo saben? Pero cuando usted llega con el espíritu restaurador de la palabra, el espíritu de Samuel, usted tiene una palabra que restaura a alguien. Escúcheme. Me gustó la tarea que les puso el hermano acá. Buenísimo, porque va con lo que estamos hablando. Porque usted tiene que saber por la palabra quién es. ¿Cómo usted le responde a alguien que le viene con una pregunta si usted no conoce la palabra? Oiga, ¿es verdad que existe el infierno? Sí, por ahí me han dicho que echan candela allá abajo. Pero ¿qué es el infierno? ¿Por qué existe o no existe? ¿Verdad que Cristo es un ángel o es el Hijo de Dios? Hay gente allá afuera con muchas cosas raras. Y usted necesita ser una persona equipada, formada en la palabra, un joven que conoce la palabra. Samuel creció en el templo, Samuel conocía la palabra, pero cuando el Espíritu lo llama, Samuel se vuelve un restaurador de la palabra. Una de las cosas era que en el mismo templo había pecado. Los hijos del sacerdote Elí pecaban y llevaban al pueblo a cometer pecado. Pero cuando usted es un joven, generación Samuel, y conoce la palabra, usted dice un momento en su casa, no, la Biblia dice esto y dice esto. Papá, la palabra dice que hay que tratar a la mujer como brazo frágil. Mire cómo está tratando a mi mamá. Mamá, la palabra dice que se sujeta. ¿Sí ven? Es un joven que restaura con la palabra. ¿Estamos contentos? Amén. Vamos para el 9. Aleluya. Diga conmigo, abre los ojos al profeta, Señor, Abre los ojos al profeta. para que vea bien. ¿Para qué? Aleluya. Escuchen, yo a veces como que escribo proféticamente, hermano, porque me enreo con lo mismo que escribo.
hago unos garabatos, gloria a Dios. Son activadores. Ay, hermano, este hombre. Primero acá. Ya. Yo vi por fe ya. Son activadores de la unción. Mira esto tan poderoso. ¿Son qué? Activadores de la unción. ¿Qué es la unción? La presencia. ¿Qué es la unción? El poder de Dios. ¿Qué es la unción? Es el equipamiento, el que me da a mí el motor para administrar lo sobrenatural. ¿Qué era lo que se estaba extinguiendo en el templo? Dice que la lámpara estaba por apagarse, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era el combustible en ese tiempo para que las lámparas alumbraran? El aceite. El aceite. ¿Qué representa el aceite? La unción. ¿Qué representa? La unción. Y cuando Dios llama a Samuel, se activa todo. O sea, ustedes, generación Samuel, son activadores de la unción. Donde ustedes empiezan a llegar de aquí en adelante, y lo profetizo, la unción que rompe todo yugo va a activarse. Amén. Y jóvenes secos y jóvenes que no quieren de Dios van a ser activados en la unción. ¿Entiende eso? ¿Cuántos quieren la unción? Amén. Vamos para el 10. No lo quiero cansar, faltan 6 más. La generación Samuel activan el modelo profético. Diga conmigo, modelo profético. Modelo Profético. ¿A alguien aquí le gusta que Dios le hable? Amén. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. A través de sueños, de visiones, pero también a través de los que Dios quiera hablar. Y ojalá todos los días nos hablar. Eso es profético. Amén. Activan el modelo profético. Lo profético, ¿qué más? Lo profético tiene que ver con todo el modelo de la gloria de Dios. Diga conmigo milagros. Milagros. Diga conmigo señales. Señales. Diga conmigo prodigios. Prodigios. Diga conmigo sanidades. Sanidades. A alguien aquí en cualquier momento Dios lo va a asustar, porque cuando Dios empieza a hablarle a uno lo asusta. Y cuando Dios le habla a uno para hablarle a alguien lo asusta peor. La primera vez que el Señor me empezó a hablar fue ayer, ¿no? Cuando hace solo 25 años. El Espíritu Santo me decía, yo miraba a una joven, a ti te dice el Señor esto y esto, pero eso venía a mi mente y me daba vuelta. Yo le dije, yo estoy como medio loco, ¿no? Y Dios te dice esto y yo no, de ahí no sabía más. Pero ¿qué es lo que me sucede? Cuando eso vino a mi boca, no sé cómo el Espíritu Santo lo ayuda a uno. Así te dice el Señor, porque tú estás pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Y esa muchacha lloraba y lloraba y lloraba. Y yo por dentro decía, ¿y esta locura qué es? Me dio un abrazo, me dijo, hermano, gracias, necesitaba esa palabra. ¿Cómo usted supo que yo estaba sufriendo de todas estas cosas? Necesitaba que Dios me consolara y se fue. Y yo quedé, si esa mujer se fue medio chiflada, yo estaba peor. Yo dije, ¿y aquí qué me pasó? ¿Y esto qué es? El don profético ya estaba empezando a funcionar. ¿No le parece maravilloso? Se activa, hermano, la unción, se activa lo profético, se activa las cosas sobrenaturales. Mire, jóvenes, les doy un consejo. Busquen lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado? Yo creo que si llevan ya algunos meses o años en el Evangelio, ustedes me van a decir como unas 10,000. Imagínense 25 años escuchando, ¿cuántas habré escuchado? Ahora le hago pregunta, ¿de cuántas se acuerda? Yo me pongo a tirar cabeza ahorita y a ver de cuál me acuerdo. ¿Ah? Uno casi no se acuerda, ¿cierto? Seamos sinceros. De lo que, sí, creo, y empieza uno a darle vueltas allá a la película. Pero le voy a decir algo, de una experiencia con Dios usted no se olvida. ¿Sabe por qué mucha gente se sale del camino del Señor? Porque conocieron mucha palabra, pero no tuvieron experiencia. Pero cuando uno tiene una experiencia, el Espíritu Santo le dice, oiga, yo soy real. ¿Cómo que Dios no existe? ¿Cómo que usted se está yendo por otro camino? Y recuerda cuando un ángel lo visitó, y recuerda cuando te hablé, y recuerda cuando te di palabra para fulano y esa persona lloró y te dijo, oiga, ¿y que usted cómo sabe? Yo soy real, pero ¿qué lo hace usted volver? Diga conmigo, una manifestación, una vivencia con Dios. Todo eso lo hace la unción. ¿Vamos en qué número? En el 11. Algunos van en el 10, yo voy en el 11. A mí me da risa porque yo no sé el que están copiando ni cómo vamos. Pero creo que voy bien porque alguien dijo que en el 11. Son restauradores del sacerdocio. ¿Cuántos son sacerdotes? La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué era lo que se estaba diluyendo? ¿Qué era lo que se estaba perdiendo en el tiempo de Samuel? Diga conmigo, el sacerdocio. Porque Elí, el sacerdote, estaba, mire, desviándose.
Y Dios necesitó levantar un nuevo sacerdocio, yo lo llamo el sacerdocio profético, a Samuel. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote intercede por el pueblo, ¿cierto? Un sacerdote también es el mayor sacerdote que tenemos, el mediador entre nosotros y Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? Y Dios nos llamó como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Se pone en la brecha por alguien. Cuando usted ora por alguien, usted está ejerciendo su sacerdocio. Y también somos, ¿qué? Reyes. Bueno, vamos al 12. Los que están hablando se callan. ¿Qué dice? Sirven de inspiración. ¿Cuántos quieren servir de inspiración? Amén. ¿Qué es servir de inspiración? Que alguien quiera ser como usted es. ¿Le ha pasado? Ay, oiga, yo quisiera ir a esa iglesia, me gustaría ser como usted es. Y yo con esta vida que llevo de joven tan terrible. ¿En qué número vamos? Sirven de inspiración. 13. Son manifestadores de señales. ¿Qué es una señal? Diga conmigo, es una señal. Oigan, seguimos con la clase profética aquí con los jóvenes. De esto no he hablado en los miércoles. Las señales son reales. ¿Cuántos creen que tienen poder sobre la lluvia? Amén. Mire, hermanos, Samuel era un hombre de señales. Dice que un día dijo, bueno, para que ustedes sepan que Dios ha hablado a través de mí, ahora responda, papá. Esto lo parafraseo yo, ¿no? Pero dice que hubieron truenos, lluvia y relámpagos y Dios habló y dijo, aquí estoy respondiendo, ¿qué? A mi hijo. ¿Quieren escuchar un testimonio? Sí. Ustedes lo voy a dar a él, venga hermano, porque los demás no quieren que le cuente un testimonio. Le toca dárselo al varón. Yo he visto señales como profeta y le voy a decir, esta generación, diga, esa generación soy yo. Esa generación. Es una generación de señales. Es una generación. Ay, se van a enloquecer estos jóvenes, pero van a ver la gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué yo he visto la gloria de Dios? Porque yo me he dispuesto a creer y me he metido en locuras de fe. Una vez estaba predicando en un pueblo que se llama Sabane Torres y hacía días que no llovía. Mire, hermano, ese pueblo es caliente. Eso queda cerca de la zona petrolera. Eso es un calor impresionante. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que si quiere saber que está un profeta aquí en esta tierra. Mire qué cosas tan locas, ¿cierto? Y yo le dije, oiga, gente que está aquí, pueblo amado, ¿quieren saber que hay un profeta aquí? ¿Cuánto lo quieren saber? Amén. Y cuando yo dije esto, el Señor me dijo otra cosa, diles que va a llover mañana, que va a llover en la madrugada. Imagínense qué locura. Eso es meterse uno en un chicharrón. Entonces, para que sepan que llegó profeta a esta tierra en la madrugada, va a llover, y va a llover bastante. Y yo, hermano, me acosté a dormir, Señor, ten misericordia de mí. Que llueva, que llueva. Son señales. A las 4 de la mañana se vino un aguacero que duró como 2 horas. Eso tumbó hasta la antena de Concel. Yo le estoy hablando de cosas verdaderas. Y no lo he visto una ni 2 veces. Algunos ya se conectó. Yo siento que dijeron, uy, esto puede ser así. Mire, aquí en Facatativá, estando predicando, mi hija sabe que así, en una iglesia, en Mana Blanca, hace unos meses, o unos años más bien, porque ya hace varios años, iban a racionar aquí el agua. El alcalde dijo, voy a racionar aquí. ¿Por qué? Porque no llovía y ya se estaba escaseando el agua. Y a este loco que está aquí frente a ustedes, que espera que a ustedes se les prenda la locura hoy, yo estaba predicando, yo dije, pues aquí no manda el alcalde, aquí mando yo. Parece. ¿Qué le pasó? Porque el alcalde es el alcalde del pueblo, pero yo soy el profeta de este pueblo. Y dije ese día, era una escuela dominical, ordeno que llegue la lluvia y corto con esa palabra, aquí no se va a racionar el agua. 12 de la mañana y salimos y empezó a llover, hermano. Terminó la escuela dominical hasta el día de hoy, creo, porque aquí llueve y llueve y llueve. ¿O no? ¿Se da cuenta el poder que tenemos? Ese es el poder que tienen ustedes. Por eso es que el diablo dice, no, esta generación no la puedo dejar levantarse. Somos una generación de señales. Y le voy a dejar la tarea de leer el libro de 1 Samuel para que vea lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Mira, hermano, yo he ordenado muchas veces que la lluvia se pare. Le voy a contar esto. Yo estuve pastoreando una obra en Bucaramanga, cuando Eini estaba muy pequeña. Y resulta que no había techo, era un garaje grande como es. Hermano, y cada vez que iba a empezar el culto, se nubaba. Y se venía la lluvia, ya se venía la lluvia.
y decían el nombre de Jesús no llueve y caían goticas y se desaparecían las nubes. 7 cultos, creo que fueron 7 domingos, pasó domingo tras domingo. Y yo tuve que viajar y mi esposa le tocó predicar en ese domingo. A mí sí me ha tocado como de carpintero, de cerrajero y de todo un poco. Yo he pastoreado, pero todo ha sido un proceso. Y a mi esposa llegó el domingo y la gente, las nubes, empezaron a caer la gota. Eso, lo que le estoy hablando es real. Estoy hablando de 7 domingos seguidos. Y mi esposa y la gente la miraba y, bueno, no está el profeta, no está. Entonces le tocó activarlo. Dijo, Padre, así como hace mi esposo, en el nombre de Jesús. Y no llovió tampoco. Mientras estuvimos en ese lugar, no cayó lluvia en los cultos. Y si le hablara más cosas, lo que quiero es que jóvenes entiendan que ustedes no son una generación normal. No son los jóvenes de la iglesia, de la congregación que vienen, son una iglesia de una generación poderosa. Vamos en el número 14. Conectan al pueblo con Dios. Ustedes van a hacer conexión al pueblo, traen la presencia de Dios y conectan al pueblo. Donde se levanta un joven, generación Samuel, trae la presencia, mueve la presencia, establece la presencia, saca a los muertos que están muertos espirituales y los resucita. Amén. Y por último, ¿están contentos? Amén. ¿De verdad? Sí. Traen el mover generacional. Empiezan a activar las generaciones. ¿Las generaciones quiénes son? Los que vienen, ¿cierto? Empiecen a practicar, hermano. Hagan práctica al menos con los pollos, con las gallinas, yo no sé, oren por alguien, ¿sí? Oren por los bebés de la casa, si es muy llorón, reprenda y declare que se activa y es tranquilo y empiecen a ver la sobrenatural de Dios. Hagan algo sobrenatural, póngase de pie, vamos a hacer una oración. Yo creo que algo Dios les dejó hoy. Yo estaba pensando en cuando les iba a decir algo sobre lo que significa ser una generación Samuel. Y hay mucho más, pero creo que ya es el tiempo de empezar a vivir en lo sobrenatural. Levante sus manos, cierre sus ojos. Yo no voy a ministrar hoy, creo que no. Bueno, a veces digo que no y el Señor me manda. Yo no pienso. Yo pienso es que usted levante sus manos y que el Espíritu lo ministre. Levante sus manos y confiese conmigo. Diga, yo soy una generación con gran propósito en Dios. Diga, yo soy un joven. Usted diga, yo soy una jovencita llena del propósito de Dios. Diga, de ahora en adelante me van a reconocer como una mujer. Diga usted como un varón, ungido. Voy a llevar milagros, prodigios, señales. Voy a hablar por el poder de la palabra y se va a suceder. Diga, levanto mis manos para recibir la unción que me capacita para vivir y andar en lo sobrenatural. Diga conmigo, ahora recibo por la fe una impartición del Espíritu Santo. Diga, lenguas de fuego. Diga, autoridad sobre los espíritus. Diga, recibo paz. Recibo el gobierno de Dios. Diga conmigo, como joven, rechazo el temor. Rechazo el miedo. Diga, rechazo el estar escondido. Salgo ahora para vivir en la presencia del Dios viviente. Diga, y la palabra de ahora en adelante serán mi vida. Serán mi vida. Serán todo mi ser. El gozo de mi corazón. Diga, nada me distraerá de cumplir lo que el Dios ha hablado de mí. Diga, ahora se abren mis oídos y empiezo a oír ese llamamiento, porque el Señor me llama como llamó a Samuel. Y digo en esta hora, heme aquí, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Siga adorando a Dios y te damos la alabanza y te damos la adoración. Levante sus manos.
Levante sus manos, diga Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias porque me trajiste en esta noche para decirme lo importante que yo soy para ti. Diga rechazo al rechazo, diga. Echo fuera todo espíritu de rechazo y de autorrechazo. Diga, declaro que Cristo es el Señor de mi vida, mi Salvador, el que pagó con su sangre por mis pecados. Yo hoy confieso que soy más que vencedor y levanto mis manos para adorar en espíritu y en verdad. Desde hoy viviré, hablaré, conoceré, manifestaré lo sobrenatural del reino. Como Samuel fue respuesta para su generación, yo soy respuesta para mi generación. Te doy gracias, Señor. Se va todo peso, se va toda angustia, se va todo temor, se va todo lo que ha sido un muro de indiferencia al plan de Dios. Cae la indiferencia. Me declaro un hombre. Usted diga, me declaro una mujer, hambriento, un joven, una jovencita, hambriento de Dios, sediento de Dios. Estaré en tu casa, Señor, para recibir, pero saldré afuera para dar. Gracias. Te damos la gloria y te damos la honra, Dios, por tu presencia. Ahí mantenga sus manos en alto un momento. Deje que el Espíritu le entregue más, porque Él es el que quiere ministrar. ¿Sabe, iglesia, jóvenes, generación Samuel? Es muy bonito y precioso que nos den una palabra, que alguien ore por nosotros, que un profeta, un siervo nos imparta una palabra del Señor. Pero es más maravilloso, es más grande, más glorioso saber conectarnos con Dios, escucharlo personalmente, vivir de una experiencia de un Dios que es real. Eso es más maravilloso. Por eso la invitación en esta hora es a que usted busque a Dios como joven. Sea ese Samuel que creció en la presencia, escuchando la palabra, que creció cerca del arca. Sea ese joven que oye, que habla y que hace las obras de Dios. No se conforme con venir solo los viernes, ni con escuchar. Diga, Señor, hazme un inconforme y hazme una persona hambrienta, más de lo que he sido, de tu presencia. Empiece a adorarlo, empiece a adorarlo. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Gracias. 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 Yo veo como el Espíritu de Dios empieza a moverse. Comienza a moverse en medio de ustedes. Ahora. El Señor me pone que tú confieses cuál es tu necesidad en esta noche, porque cada uno viene con una necesidad diferente. Una necesidad diferente de Dios, una necesidad diferente. Confiesa con tus labios hoy, delante de la presencia del Señor, cuál es esa necesidad que tú tienes. Oh, si es necesidad de sentirte amado, si es necesidad aún económica, necesidad de sanidad, necesidad de que te escuchen tus padres, necesidad de que te vaya bien en el colegio,
Confiésalo con tu boca, confiésalo, decláralo, dile al Señor, el Señor está aquí, el Señor está en este lugar. Y empieza a confesar tu necesidad delante del Señor. Te necesito a ti, necesito tu amor, no siento amor en mi vida, estoy desorientado, estoy desubicado, quiero que me des dirección, que me ubiques. No me hallo en la iglesia, no me hallo en mi casa, no me hallo en mi trabajo, no me hallo en mi estudio. Señor, necesito que llenes ese vacío que hay en mi corazón. Comienza a confesar con tus labios. Oh, cuál es esa necesidad de Dios. Y el Señor comienza ahora mismo a llenar. Si tú tienes fe, te dice el Señor, si tú tienes fe para confesar delante de mí lo que hay en tu corazón, yo haré, dice el Señor, yo haré. Pero tienes que confesarlo delante de Él. Dale al Señor el derecho de que entre a tu vida y transforme eso que necesita ser transformado el día de hoy. Oh, Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aquí hay unas jóvenes, sigan ahí en la presencia del Señor, que el Señor les está ministrando paternidad, les está dando un abrazo de papá. Déjese de llenar, hay heridas, hay cosas que necesitan ser sanadas. Y Dios te dice, yo soy tu Padre, yo no te he despreciado, no te he desechado, yo te amo. Y te amo tanto que di lo mejor, mi hijo, por ti. Joven, jovencita, ese abrazo es para que tú sepas que tú eres importante, importante. Veo lágrimas. El Espíritu está aquí para sanar. Es su presencia. Ese Padre que te ama está aquí. Él te está llenando esas heridas. Eso que te está doliendo, Él lo está arrancando porque te va a sanar. No vas a ser igual. Vas a entender que Dios es real y que con propósito eterno y con amor eterno Él te llamó. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Ahí está lo que te hicieron, lo que te pasó. Él lo conoce, Él lo sabe, por doloroso que fue. Él está hoy aquí para decirte, yo hago nuevas las cosas. Cambio tu historia, cambio tu pasado. El Señor te dice, y te traigo a mis brazos para decirte hoy, que siempre estaré ahí. Solo búscame, solo llámame, solo pídeme, que estoy dispuesto para ti, te dice el Señor. Oh, Sabababano. Hoy estoy derramando sobre ustedes, dice el Señor, un bálsamo, un nuevo aliento. No importa lo que haya en tu corazón, lo que hayas hecho, ni lo que te hayan hecho, porque hoy hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Hoy reparo tu corazón para que me puedas recibir como Padre, dice el Señor. Para que puedas entender mi paternidad, porque yo no soy como tu papá terrenal, dice el Señor. Yo no soy como los hombres de esta tierra. Yo no soy maltratador. Yo soy amoroso y tengo amor para ti, dice el Señor. Cualquiera que sea la imagen de hombre que tengas,
Hoy la estoy quitando, dice el Señor, para darte mi paternidad y mi amor, y para que entiendas que tan grande fue mi amor que di mi propio hijo por ti, lo entregué para que fuera escarnecido, para que fuera maltratado, para que fuera destruido por causa de ti, para levantarte. Oh Padre, yo como varones, Señor, alrededor de estas mujeres y de estas princesas, Señor Jesús, hacemos un cerco, Señor, alrededor de ellas, Señor. Y como hombres, Señor Jesús, como hombres que tú nos has dado, Señor, este género, hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, y las bendecimos, Señor, con toda bendición espiritual. Bendecimos sus corazones, Señor, y yo en el nombre de Jesús declaro que toda herida, Señor Jesús, hoy es sanada. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo dolor que haya ahí arraigado, toda raíz podrida de dolor, toda raíz podrida de maltrato que hay en estos corazones, hoy es arrancada por tu Santo Espíritu. Y nace un renuevo de amor que te pertenece solo a ti, Señor. Oh, Santo, gracias. 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 Gracias.